Definición axiomática de los números naturales. Apartado 1 del tema primero de los números naturales. Vamos a definir de manera axiomática dicho conjunto. Vamos a construir un conjunto que vamos a denotar por la letra n con una rayita aquí, y desde el punto de vista axiomático, es decir, un conjunto que cumple unos determinados axiomas, que serán en total 5 axiomas. Y tales axiomas se deben a los matemáticos Cauchy y Peano. Por ello se llaman axiomas de Cauchy-Peano. Como profesor, si nosotros tuviéramos que explicarle el concepto de los números naturales a los alumnos de primero de la ESO, obviamente no recurriríamos a la definición axiomática de los números naturales, sino que les comentaríamos que ya en la antigüedad el hombre prehistórico necesitaba del concepto de número para poder contar, y de ahí parten los números naturales. Los números naturales, como decíamos, se representan con esta letra y son aquellos que usamos para contar: el 1, el 2, el 3, el 4, etc., incluyendo el 0 también. Y en este largo etcétera tendríamos una buena excusa para introducir el concepto de infinito en primero de la ESO. Así, volviendo a nuestra definición, n se definirá como un número infinito, numerable, de indefinidos distintos u objetos que llamaremos números naturales, como decíamos, del 0, 1, 2 hasta el infinito, de manera que cada símbolo distinto de 0 va a ser el siguiente del que le preceda. Eso lo explicaremos mucho mejor aquí, junto con los axiomas de Cauchy y Peano, en referencia a estos dos grandes matemáticos. Bien, pero ¿qué es una definición axiomática? ¿De qué se trata? En matemáticas, una de las formas para que una afirmación sea válida es que esté contenida dentro de la base de unas afirmaciones de partida, que llamaremos axiomas. Axiomas serán unas proposiciones evidentes y que están aceptadas sin requerir una demostración previa. En este caso, el conjunto de los números naturales está definido como aquel que cumple estos axiomas. El primero de ellos nos dice que el 0, el objeto o elemento 0, pertenece a los números naturales. Por ello, el conjunto de los números naturales, por tener un elemento, ya es distinto del conjunto vacío. El axioma número 2 nos dice que para cualquier X número natural existirá otro elemento que llamaremos sucesor de X y que denotaremos como X', es decir, existe un solo X' perteneciente a los números naturales, tal que X' es el sucesor de X. Obviamente el sucesor del 0 sería el 1 y el sucesor del 1 sería el 2, el sucesor del 2 el 3, eso resulta evidente. En nuestro axioma número 3 tenemos que para cualquier número natural su sucesor va a ser siempre distinto del 0, puesto que el 0 no puede ser sucesor de ningún otro número. El axioma número 4 nos dice que para sucesores iguales, es decir, si X' es igual a Y', ello implica que tales números precursores a X' y Y', es decir, X e Y, tienen que ser iguales también. Y el axioma más abstracto, el número 5, nos indica que si tenemos un subconjunto que denotaremos por A de n que cumpliera estas dos condiciones A y B, entonces ese subconjunto tendría que ser el conjunto de los números naturales. Y esas condiciones son que contenga el 0, es decir, que el 0 pertenezca a A, y que dentro de A todos los elementos que pertenecen a la vez implica que sus sucesores también pertenecen a A. Es decir, si X pertenece a A, X' también pertenece a A. Y como decíamos, si A verifica estas dos condiciones, entonces A tiene que ser n. Por último, comentaremos que estos axiomas son totalmente independientes
unos de otros. Para terminar este apartado veremos un teorema relativo a los números naturales que nos dice lo siguiente, y es que si nosotros tenemos dos números naturales x y, se van a cumplir las siguientes tres condiciones. Apartado A, y es que si esos números son distintos, x es distinto de y, ello implica, como consecuencia de los axiomas anteriores, que los sucesores x' e y' serán distintos también. Además, para cualquier número natural, es decir, para todo x perteneciente a n, entonces un sucesor x' no puede ser igual a sí mismo, es decir, x' tiene que ser distinto de x, del elemento que le precede. Y por último, si x es un número natural distinto de 0, entonces va a existir un solo u número natural también, es decir, va a existir un único u perteneciente a n, tal que el sucesor de u sea igual a x. Como por ejemplo el 4, que es distinto de 0, entonces sabemos que existe un solo número natural, que sería el 3, tal que su sucesor es exactamente el número 4. Todos estos apartados se pueden demostrar sin mucha dificultad, nada más que aplicando los axiomas anteriores.